Como es sabido, estoy por terminar mi mandato. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En este sexenio sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Se hizo mucho entre todos y desde abajo, que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano. Por último, gracias de corazón. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia ante un zócalo lleno y se fue con otro zócalo lleno. Pocos presidentes en América Latina lograron ese resultado en estos tiempos, ser aplaudidos por más gente al irse que al llegar. Una muestra inequívoca de que las cosas se hicieron bien, al menos en gran medida, o en la medida en que la gente esperaba al depositar el voto en ese julio de 2018. Entre ambas plazas llenas pasaron 6 años, pandemia mediante. El país se acostumbró en ese tiempo a escuchar cada día a López Obrador en las conferencias mañaneras, a recibir explicaciones sobre el proyecto económico, social o de la relación con los siempre tan conflictivos gobiernos estadounidenses, sean demócratas o republicanos. Un presidente pedagógico sin los clásicos tecnicismos al que apelan tantos políticos para que no se entienda lo que dicen. AMLO hizo de su atril televisivo un lugar desde donde debatir con quienes se opusieron por tantas vías a su proyecto. Los defensores del antiguo régimen no escatimaron recursos para defender sus privilegios, sean económicos o simbólicos. Lo de primero los pobres, como repitió Obrador como mantra, no gustó a muchos que buscaron bloquearlo en el Congreso, la Suprema Corte o en las calles. Como todo gobierno, tuvo sus logros y deudas en un proyecto que fue pensado para durar más que su propio sexenio, porque el plan fue pensado a mediano plazo para reencauzar a México luego de su salto neoliberal hacia atrás, que hizo del país una gran fosa común privatizada. ¿Cómo se reconstruye un país luego de tanta tierra arrasada? Es una pregunta a la que aún se buscan varias respuestas, pero desde otro piso, el que dejó López Obrador, con kilómetros construidos de vías de tren, recuperación de la industria petrolera, mejora de las condiciones de vida de la mayoría social y el intento de volver a reconciliar la ética con la política. De eso hablamos hoy en La Base de América Latina, los 6 años de AMLO como presidente, un sexenio ganado mientras la mayoría de la región vivía una década perdida. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Hoy tenemos una base completita y bastante compleja, ¿no? ¿Cómo resumir esos 6 años de legado de AMLO en una sección, Marco Teruggi? ¿Qué me cuentas? Así es, bueno, un gran desafío, ¿no? Para rendir honor, para ir en todos los pliegos necesarios del debate de lo que fueron estos 6 años, que importan mucho en México y creo que mucho en América Latina, porque habría que mirar con lupa lo que pasó en estos 6 años, que es resultado también de lo que está pasando hoy. Estefanía, ¿habrás mirado también con lupa todo lo que se dijo en los medios a lo largo de estos 6 años de López Obrador? Así fue, les traigo un viaje también por el tiempo y por el sexenio del presidente, entre noticias falsas, coberturas imprecisas y también cómo hablaron los medios del presidente desde el principio de su gobierno. Si les creyésemos, él todavía seguiría, ¿no?, gobernando. Sería una de las cosas que dicen. Y también vamos a contar hoy con Epigmenio Ibarra, cineasta, productor y un amigo de este espacio. Vamos a arrancar. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones presidenciales hace 7 años, el domingo 1 de julio de 2018. Daba un discurso desde el Zócalo de la Ciudad de México ante una multitud que coreaba lo que se convirtió en el clásico "Es un honor estar con Obrador". México cambiaba no solo de sexenio presidencial, sino sobre todo de época. Comenzaba lo que el presidente entrante llamó la cuarta transformación. Si la primera transformación había sido la independencia en 1821, la segunda, la reforma liberal de 1857 y la tercera, ni
ni más ni menos que la revolución de 1910, empezaba el cuarto gran momento de cambio del país. Cambio en un sentido progresivo, nacionalista o humanismo mexicano, como también calificó AMLO su proyecto. Porque cambios en México hubo otros antes y vallas importantes, como la imposición del neoliberalismo a partir de la década de los 80, el histórico Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y luego el Partido de Acción Nacional, PAN, aplicaron el recetario completo del consenso de Washington: privatizaciones, recortes estatales, derechos convertidos en privilegios y una fiesta millonaria para el 1% en la cúspide de la pirámide social. Y decimos imposición porque el modelo avanzó con 3 fraudes mediantes: en 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2006 y 2012 contra el mismo López Obrador, y fue en ese 2006 cuando López Obrador llamó a quedarse a pelear por la victoria. Que se limpien las elecciones. Vamos a pedir que se cuenten todos los votos, voto por voto, casilla por casilla. Les pido que nos mantengamos unidos y que me tengan confianza. Que me tengan confianza. Se ve que lo de llenar zócalos se convirtió en una costumbre de López Obrador, ¿no? Sí, pero la verdad es que en ese 2006 costaba imaginar que finalmente Obrador pudiera ser presidente, porque empezaba el sexenio del presidente Felipe Calderón, que ante su evidente fraude buscó desviar la atención con la llamada guerra contra el narco. ¿Y cuál fue el saldo de esa guerra? Pues alrededor de 350,000 muertos, miles de fosas comunes, desplazados y desaparecidos. Y el país cayó por un precipicio desgobernado por funcionarios corruptos y narcos. Para nombrar solo un caso, el jefe de Seguridad Pública de México, Calderón, fue condenado el año pasado en Estados Unidos a 38 años de prisión por tener vínculos con el narco. O sea, el encargado de combatir a los cárteles recibía dinero de los cárteles. Con generales así no hay guerra que se pueda ganar. Por eso, en su campaña, López Obrador habló de regeneración nacional, como dice en su interior el nombre del partido de gobierno, Morena. Regenerar, reconstruir una sociedad y un territorio diezmado. Contamos todo esto porque hablar del sexenio de AMLO es tener presente desde dónde venía México y cuál fue el proceso de acumulación política que permitió que ganara un gobierno, diríamos, de izquierda, nacional popular o posneoliberal. Eso de las categorías siempre cuesta un poco porque suele imitar o dejar cosas por fuera. Entonces, mejor ir a los datos, en particular aquellos que le cambiaron la vida a millones de mexicanos y mexicanas. Uno de ellos fue el aumento del salario mínimo en más de 135% a lo largo de los 6 años de gobierno. Otro logro fue la disminución de la pobreza laboral, que pasó del 42% con el anterior presidente Enrique Peña Nieto a 37% en 2024. Y finalmente, el alcance de los programas sociales. Cerca de 30 millones de familias fueron beneficiadas de manera directa o indirecta. El resultado fue la gran disminución de la pobreza. El último reporte del Banco Mundial informa que en México, en el periodo del presidente López Obrador, sin contar el 2024, la pobreza disminuyó en 9.5 millones de personas. Es la disminución de la pobreza más grande de los últimos 40 años. Es por los programas de bienestar y también por el aumento del salario mínimo y todas las reformas laborales que se hicieron en el periodo del presidente López Obrador. Lo de primero los pobres resultó ser entonces muy cierto, aunque como dijo AMLO, también los más ricos ganaron mucho, como en el caso de los bancos. Y un detalle no menor, esa reducción de la desigualdad pasó cuando el proceso era inverso en la mayoría del continente, es decir, con aumento de la concentración de la riqueza, lo de casi siempre en América Latina, digamos, ¿no? Así es, esa manera tan latinoamericana de que los ricos sean siempre más ricos y también bastante más mayameros. Y para mirar al sexenio de AMLO, basta con ponerlo en comparación con esos años en que, por ejemplo, en Brasil gobernaba Jair Bolsonaro, o con la tríada catastrófica en Ecuador con Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, que convirtieron al país andino en el nuevo hub del narcotráfico. Pero también se puede mirar al sexenio de AMLO en diálogo con sus pares de ese muchas veces confuso llamado progresismo, porque en esos años, bajo el progresismo argentino, la inflación y la crisis política interna se sobrecalentaron, alcanzando récords, así como fue récord la velocidad de desilusión de muchos y muchas con el actual gobierno chileno. López Obrador, de hecho, se refirió al tema al analizar por qué había ganado Javier Milei en Argentina. Faltó, lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque
quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, les faltó más decisión, zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse, no zigzaguear, uno debe estar siempre con el pueblo, no querer quedar bien con todos, porque termina uno quedando mal con todos. Básicamente una manera pues muy diplomática de no decirles tibios, y en este caso también fue muy certero porque su diagnóstico del naufragio reciente argentino fue evidente. Pero volvamos al sexenio y vamos a ver algunos datos. AMLO mostró una estabilidad macroeconómica ahí donde muchos no pudieron en la región, porque mantuvo el llamado superpeso mexicano, base necesaria para poder proyectar a mediano plazo o atraer inversión. Y si observamos los datos comparativos puestos en la imagen que se ve en pantalla, puede verse cómo aumentó la inversión extranjera directa. Y estos números derriban la mitología neoliberal que sostiene que es necesario desregularizar todo para que lleguen inversiones de afuera, la mitología que anda en boga pues hoy en Argentina, ¿no, Marco? Y sí, la verdad que sí, es la banda del momento, se llama Neoliberalismo y Motosierra, pero visto en números, mientras que solo en el primer trimestre de 2025 México atrajo 21.000 millones de dólares corrientes de inversión extranjera directa, durante todo el primer año de Milei llegaron menos de 1.000 millones de dólares según la agencia Bloomberg. Golpear a jubilados, insultar a periodistas, poner al país como banquete no atrae necesariamente a los inversionistas, ¿no? No, y una política estable, predecible, con orden, como la de México, en cambio sí los atrae, aunque gobiernen los zurdos. Datos 1, propaganda 0. Y a los grandes números se sumó lo que puede definirse como una ética de la austeridad, un llamado a la humildad dentro del gobierno y más allá. Hay que practicar la austeridad republicana, juarista, y también la pobreza franciscana. La felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Un mensaje a contracorriente del gran sálvese quien pueda, y si es con mucho dinero mucho mejor, que anda de moda en muchos países. Y una demanda de austeridad del presidente en línea con los intentos de combatir ese problema imborrable que es la corrupción. ¿Qué sería, de hecho, del neoliberalismo sin la corrupción que le aceita todos los engranajes? Cosas por resolver en esos años, varias. Una de ellas, la violencia, con un sexenio en que el total de homicidios dolosos se acercó a los 190.000. Una situación que López Obrador atribuyó a la herencia de los gobiernos anteriores. Pero aquí está. Porque ahora todos nuestros adversarios de la derecha dicen, ¿cuántos homicidios? Claro, si sumamos esto, da más que esto. Y desde luego que lo de Calderón, sí, nada más que miren cómo nos dejaron acá arriba. Y nos ha costado, porque ¿quiénes crearon las bandas? Los cárteles que funcionan en todo el país. ¿Cómo resolver un problema del calibre de la violencia en México? Si la llamada guerra contra el narco terminó en un baño de sangre y una política menos confrontativa con las armas tampoco logró revertir la esencia del todo, ¿cuál puede ser una solución? Sin embargo, el sexenio terminó con una expectativa mayor en que mejore esa situación, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Es que ahora la gente tiene una mejor expectativa sobre las condiciones de seguridad en el país. En el segundo trimestre de 2018, de abril a junio, el 68.3% de la población adulta pensaba que la delincuencia seguiría igual de mal o empeoraría. Sin embargo, en el mismo periodo de este año, ese porcentaje negativo se redujo 17.8 puntos porcentuales para llegar a 50.5%,
Esto es el nivel más bajo registrado en 43 trimestres. La apuesta por la continuidad de su proyecto tuvo su traducción en la victoria de Claudia Sheinbaum en mayo del año pasado, es decir, que si bien el sexenio tuvo deudas, la aplastante mayoría optó por continuar con la Cuarta Transformación. No hubo dudas entre continuar con el llamado humanismo mexicano o volver a las propuestas neoliberales, porque Sheinbaum tuvo 30% de diferencia sobre la segunda, que era Xóchitl Gálvez, en las elecciones del año pasado. Basta ver también la diferencia de aprobación entre López Obrador y todos sus antecesores, como muestra esta encuesta de Encol hecha por El País, que no es oficialista, no tiene nada de eso, yo diría que al contrario. El desconcierto opositor durante estos 6 años fue uno de los grandes rasgos en México. Decíamos al principio, en 2018 no solo hubo un cambio de gobierno, sino de época. Terminó el ciclo hegemónico neoliberal y sus viejos representantes quedaron fuera de juego. Desde ese año es tiempo de un proyecto nacional, impulsado por un Estado que volvió a recuperar músculo, política y credibilidad, con contradicciones como la militarización de la política migratoria ante la presión de Washington, desencuentros también con organizaciones de derechos humanos o del feminismo, pero con muchos aciertos visibles en obras de infraestructuras como trenes, recuperación de la soberanía energética o un modelo de desarrollo donde el consumo interno es clave y no accesorio. Un gobierno que, por último, no terminó en sí mismo, sino que continúa en la mandataria Sheinbaum y el proceso social que fue abierto. Gracias, Marco. Qué bonito el vídeo, ¿no? ¿Cuántas formas de comunicar encontró ese equipo? Vamos arriba, ¿no, compañera? Vamos arriba. Oh. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. NT24, medio internacional, dijo: seguirá México los pasos de Venezuela y Cuba si López Obrador gana la presidencia. El Clarín, periódico argentino: Andrés López Obrador desafía los temores de las clases altas. El País, en un artículo de opinión, publicaba en ese entonces: México y el fantasma de Hugo Chávez. Así se refieren al candidato a la presidencia mexicana del 2018, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a la silla presidencial pues bastante curado de espantos, como decimos en México, respecto a las cosas que se puedan decir de él, sobre él o en torno a él, en México y en el mundo. De hecho, antes de que López Obrador ganara la elección, hubo un escritor que dijo: podría ser que se trate de un escritor peruano, ¿no? ¿Y acaso ese escritor solía pronunciarse sobre elecciones en América Latina y en contra del lenguaje incluyente? Así es, muy bien. También escribió La fiesta del chivo y firmó un documento en el que llama a Javier Milei la esperanza del cambio. Ah, me suena un tal Mario Vargas Llosa. Ni más ni menos, Marco, pero como les decía, ese escritor se pronunció sobre las elecciones mexicanas así. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, escritor peruano, dijo que si México decidía el 1 de julio por Andrés Manuel López Obrador, sería un paso atrás, sería un retroceso en la democracia, literalmente. Sí, escuchen las palabras de este Premio Nobel de Literatura. Digamos, hay una posibilidad, y las encuestas dicen que grande, de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, una democracia demagógica. Ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela al frente. Venezuela, esta comparación que ya suena hasta poco original, gastada, ¿no? Y la vimos en otros lugares también. En muchos otros lugares y, por ejemplo, en esta entrevista que le hacen al entonces candidato, como decía López Obrador, en Televisa, menos de un mes antes de la elección presidencial. Antes de que lo comparen con Hugo Chávez, pues que es una calumnia, eso sí, es una calumnia, y que quieren asustar, ¿sí? Y que es parte de la guerra sucia. ¿Qué piensa ¿Qué piensa usted de Hugo Chávez? Pues que fue presidente de Venezuela, polémico, unos lo apoyaron, otros son opositores a el finado Hugo Chávez. Yo no lo conocí, no tengo
nada que ver. Pero de cómo quedó Venezuela. Sí, fue un desastre Venezuela. En plena campaña electoral mexicana, estos periodistas deciden preguntarles sobre Venezuela. Muy relevante, ¿no? Bueno, sí, cuando por cierto, en ese entonces Hugo Chávez ni siquiera era presidente y además no estaba ya en el mundo de los vivos en este plano. Por cierto, imágenes de cuando Loret aún estaba en Televisa y ya anunciaba por dónde iría en el futuro. Y después de esto ya sabemos qué fue lo que pasó. AMLO ganó la elección y empezó el sexenio con medios que informaron así su triunfo el 1 de julio del 2018. Pero el hecho de que llegue gente que no sabe gobernar tampoco es una, digamos, un sello de garantía de que ese cambio va a ser para bien. Al revés, pueden llegar y decir, hombre, pues si este compraba los lápices en su papelería, yo voy a comprar una agencia de coches para que ahí se compren los coches. O sea, pero el hecho no es en sí mismo malo. Tú lo presentas así. Yo creo que el gobierno es un asunto serio que sí necesita de gente experimentada, no de estos lagartones que usaban esa experiencia para la corrupción, pero lo que veo es que viene una nueva clase política. Ojalá sea una clase política que refresque, pero también se corre el riesgo de que no. Sin duda, no. Raimundo, y después René. Acabamos de ver La Mesa de Tercer Grado de Televisa, que es un programa mexicano de debate y análisis político y económico que se transmite los miércoles en el Canal de las Estrellas, que es el canal más visto de Televisa, pero les pido que se acuerden de este programa, de este espacio de ideas y de debate, vaya. Llega gente que no sabe gobernar. Bueno, entonces, ¿de qué sirve la democracia? Que gobiernen los mismos de siempre, total, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Bueno, sí, y además traigo otros momentos de esta cobertura. Vamos a seguir viendo. Porque si hoy vamos a tener ciudadanos que puedan decir, él es mi pastor y nada me faltará, dentro de poco van a aullar como coyotes en el cerro muchos de los que votaron por él. Ustedes, que este resultado no es el que hubiéramos deseado la mayoría de los electores. Esto es muy importante. Ganó indiscutiblemente López Obrador, pero no es una mayoría absoluta. Los votantes que no estaban de acuerdo con López Obrador estuvieron divididos. Este fue el análisis de Diego Fernández de Ceballos el día de la elección, el día que ganó el presidente Andrés Manuel. Es un político del PAN y ex candidato a la presidencia. No me hagan mucho caso, pero parece que se refiere a que un líder popular solo puede ser votado por ciudadanos, pero que no son ciudadanos, son como feligreses y me suena a clasismo o no sé, juzgue usted. Además, a ver, no entendí, como que no lo votaron la mayoría, pero sí lo votaron. Bueno, cada quien hace sus libres interpretaciones. Pero a ver, ya, esto comparado con quienes dijeron que el triunfo del partido de Andrés Manuel López Obrador fue gracias a la Madre de Jesucristo, ya no sé. ¿Estás refiriendo a la Virgen? Bueno, me refiero a algo así, pero mejor vamos a escucharlo de Carlos Marín, analista y periodista. No sé si se han dado cuenta que abundan anuncios donde se promueve lo que para la catolicidad se promueve la Madre de Jesucristo. Hay anuncios panorámicos de la Virgen de Guadalupe. Y no descarto la posibilidad de que Morena, la Virgen Morena y todo eso esté jugando. Por eso se dan los fenómenos históricos y se dice de sincretismo. Algo está ocurriendo. Yo nunca había visto promoverse una advocación de la Virgen María en la ciudad. En Avenida Cuauhtémoc hay cuando menos 3 y no sé en qué otros puntos, pero me llamó la atención. O sea, que inconscientemente se sembró esa imagen en nosotros y entonces por eso el 53% de Andrés Manuel. No tengo la menor duda. No soy psicólogo ni psiquiatra, pero creo que el juego de palabras Morena, Virgen Morena. Para. Como el partido se llama Morena y la Virgen se llama Morena, por eso ganó con ese resultado tan simbólico. Y que supongo que como Colombia humana ganó por referencia a los humanos, ¿no? Vendría a ser la lógica. Yo esperaría que sí, gran analogía, pero en fin, ya desde el principio del triunfo histórico, pues según las cifras, no fue tan importante esto para algunos medios porque vamos a ver lo que siguió. 141 días después de haber ganado la elección, estuvo Andrés Manuel López Obrador en el espacio que les mencionaba antes, Tercer Grado, y tenemos este momento importante. ¿Por qué dividirnos? Porque así ha sido la historia, pero no solo en México, en el mundo. A ver, pero yo estoy de acuerdo con el Tren Maya en su recorrido justamente por la Riviera Maya y me gustaría más adelante ensayar si se puede extender. Basta su propia tierra, Palenque, Tabasco, Campeche. Pero de pronto todo es blanco o negro, sí o no.
Si uno está con usted, estamos con la Cuarta Transformación. Si no estamos con usted, somos conservadores. No necesariamente, no. Pero no está fracturando a la sociedad. No. O sea que entonces todavía no gobernaba y ya estaban diciendo que fragmentaba y que dividía y que polarizaba a la sociedad. Pues yo digo que cada quien, pero bueno, a ver. Luego llegó el momento de la toma de posesión el 1 de diciembre del 2018. Y hubo a quienes no les gustó mucho el discurso que dio. En este caso yo agregaría al maniqueísmo, ¿no? ¿Cuál es el cuento que nos cuenta López Obrador? Había un país maravilloso en donde de repente llegaron unos lobos llamados los neoliberales que lo echaron a perder y ya llegué yo para que se vayan estos lobos neoliberales y volvamos a ser felices. Y asegurarme que no regresen. Esta cuestión del neoliberalismo creo que es muy importante porque lo que hace es hacer una enumeración terrible, que ya había hecho en su libro, por cierto, 2018, La salida del neoliberalismo, donde efectivamente pues, el neoliberalismo ha tenido muchos problemas. Me pregunto por qué el primer presidente progresista de México no resaltaría en su discurso triunfal las bondades del neoliberalismo, ¿no? ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué lo habría hecho? Sí, yo también me lo pregunto, pero si bien, a ver, en torno a AMLO hubo muchas noticias falsas, muchísimas muy absurdas. Como que López Obrador hacía brujería, por ejemplo, según el periodista Pedro Ferriz. Bueno, ahora que lo mencionas, vamos a ver estas imágenes. En Palacio Nacional fue una limpia con copal en la que hubo varios brujos, no uno, sino varios que estaban con López Obrador hincados con las 2 rodillas en el suelo, nunca lo he visto así. No jodas. Y Beatriz poniéndole la mano, vestida de negro, poniéndole la mano en el hombro a su marido, robándole el poder. Otra absurda es que supuestamente fue a una fiesta con la mamá del Chapo Guzmán, que después tuvo que ser desmentida. También hubo otras que tenían que ver con las reformas y cambios institucionales, y de hecho estas tendrían que haber sido informadas de manera responsable. Ya en el 2023, cuando se publicaron los nuevos libros de educadores y educadoras de la nueva escuela mexicana, el nuevo modelo educativo mexicano, que la verdad urgía desde hace tiempo y después de mucho rezago de la educación pública, un fantasma volvió a recorrer México. ¿Acaso es el fantasma de comunismo? Pregunto. En efecto, porque la verdad es que no hay otro, pero vamos a ver qué dijeron en TV Azteca y les adelanto que incluye la palabra dictadura del proletariado. Comunistas son como los fascistas. La libertad, la familia, la ciencia, la tecnología, los valores son irrelevantes. Unos quieren instaurar la dictadura del proletariado, nosotros la dictadura de una raza. Ambos están equivocados. Y a pesar de sus fracasos históricos y su violencia, no se rinden. Un grupo de comunistas intenta esparcir su ideología en los libros de texto en México. Páginas plagadas de conceptos como lucha de clases, explotación, esclavización, opresores y oprimidos, y demás lenguaje comunista para los maestros mexicanos. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero es que hay más material de este. Les voy a pedir de antemano que se tomen muy en serio esto, porque en este noticiero se habla de un virus trasnochado. Vamos a iniciar con un asunto muy serio, los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados. Un asunto muy serio. Hashtag con los niños. No, solidaridad siempre. Aunque hay otros programas que hablaron del tema también, como la mesa de opinadores de la hora de opinar de Foro TV. Más que comunismo, bueno, es bolivariano ese sistema, ¿no? Así se referían a él. ¿Dónde se conseguiría ese libro? Me lo pregunto y la verdad que me gustaría tenerlo. Bueno, lo puedes conseguir en la SEP y yo creo que después de escuchar esto hasta se antoja tener hijos, ¿no? Exclusivamente como comunistas, pero sí tienen altas dosis de marxismo. No digo que esté mal, salvo en el momento en el que no es enseñado como historia de las ideas políticas, sino nutrido de consignas revolucionarias. Pero además del marxismo hay muchas más, ¿cómo te diré? Tradiciones. Yo revisé los libros filtrados y el manual para profesores que ya se había publicado, ¿no? Escuchamos a Pablo Magluf, un periodista mexicano en La Hora de Opinar, que aparentemente no conoce el significado de la palabra opresión. Aunque los libros incluyen conceptos como capitalismo, está de más decir que en México no promueven explícitamente el comunismo, ni en ningún otro lugar, tampoco ni la abolición de la propiedad privada o la toma de los medios de producción, desafortunadamente. Pero aún así la controversia se avivó en parte por el nombre de Marx Arriaga. Marx Arriaga.
Arriaga, director de Materiales Educativos. No seas comunista, Ina, pero bueno, dime cómo te llamas y te diré si eres comunista o no. Así que esas acusaciones carecen de fundamento y fueron más bien una reacción política antes que pedagógica. Y ante esto que vimos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Presidencia de México lanza un quién es quién en las mentiras, donde se informaba desde la conferencia matutina sobre las noticias falsas o de mala fe. Donde, aunque era perfectible el ejercicio, era por lo menos necesario en este contexto. Y naturalmente la reacción de los medios nacionales fue crítica por obvias razones, como el hecho de no poder decir lo que quisieran sin que fueran cuestionados, cosa que también la prensa internacional criticó. The Guardian, por ejemplo, la disputa mexicana sobre la libertad de prensa estalla cuando AMLO ataca a los críticos estadounidenses y nacionales. Terrible, pero la verdad es que no quiero terminar hoy cuéntamelo todo y exagera, porque si hubo un medio que de verdad contó más o menos, pero exageró todo, fue The Economist, en esta portada donde llama a AMLO el falso Mesías. En mayo de 2021, The Economist publicó una portada titulada El falso Mesías de México, presentando a Andrés Manuel López Obrador como un peligro para la democracia mexicana. El artículo criticaba su estilo de gobierno, acusándolo de dividir al país entre el pueblo y la élite, y también instando a los votantes a frenar a su partido Morena en las elecciones de junio de 2021. Curiosamente, esta misma revista fue un medio que publicó esta portada para referirse a México, y sí, no están mal de la vista, son sombreros voladores. Y si fuera Argentina podrían ser mates voladores. Bueno, sin comentarios. Empezamos esta sección recordando a Vargas Llosa, y en este espacio creo que es una buena oportunidad para hablar de él, donde quiera que esté, que es muy elogiado, como escucharon en los medios mexicanos. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida. Ojalá que al final del mandato los mexicanos tengan mejores condiciones de vida. ¿Fue así, Marco? Tírame unos datos. Bueno, como decíamos al principio, 9.5 millones de personas salieron de la pobreza en tan solo 4 años. Es como bastante, ¿no? Convengamos. Bastante, bueno, para algunas personas. A 6 años del triunfo, los medios no guardaron las formas y se comportaron como lo hicieron desde el principio del sexenio de AMLO, pero contrario a AMLO, ellos terminaron el suyo con menor aprobación y legitimidad. Gracias, compañera. Les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Buena entendedora, con Ina Afinogénova. Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018. No era el contexto más favorable. 10 meses antes, Donald Trump había inaugurado su primera presidencia en Estados Unidos. El vecino del norte era gobernado por primera vez en mucho tiempo por un presidente que adhería explícitamente a una ideología racista, el supremacismo blanco, al mismo tiempo que proclamaba que iba a potenciar al máximo el proteccionismo económico. Con 39 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, una frontera extensa y porosa y un intercambio comercial muy intenso, la asunción de Trump presentaba todo tipo de implicaciones para México y un reto mayor para un gobierno ubicado a la izquierda. Durante las presidencias anteriores de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, la política exterior de México se había caracterizado por su seguidismo irrestricto a las órdenes que llegaban desde Washington y por la entrega de la riqueza que tiene el país. Y con López Obrador, la cosa fue cambiando. El primer tema de política internacional que López Obrador tuvo que abordar ocurrió antes de su llegada a la presidencia. En aquellos meses del año 2018 se estaba renegociando nada menos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Participaban los equipos negociadores de Estados Unidos, México y Canadá. Trump quería un nuevo acuerdo que fuera aún más beneficioso para su país en detrimento de México y en menor medida de Canadá. El equipo de México incluía 2 funcionarios de ideología neoliberal, pero por sobre todas las cosas 2 empleados de los Estados Unidos, 2 incondicionales en la entrega de las riquezas mexicanas a los pretendidos amos del norte. Nos referimos a Ildefonso Guajardo, entonces secretario de Finanzas, y a Luis Videgaray, que ocupaba la Cancillería. ¿Qué tragedia hubiera vivido México si el equipo de Andrés Manuel López Obrador no hubiera metido la cuchara en esa renegociación? Bueno, por fortuna para
todos los mexicanos, sobre todo la pregunta es contrafáctica, nunca lo sabremos. El equipo de Morena estuvo encabezado por Jesús Seade y se sumó a las negociaciones a partir de julio del 2018. Su principal logro fue, de hecho, mantener la soberanía del petróleo mexicano, una materia prima que, como sabemos, hace babear a Trump y a todo el lobby petrolero que lo apoya. También se logró mantener un acceso preferencial al mercado estadounidense y se pudo evitar la injerencia dentro del territorio mexicano que Estados Unidos planeaba conseguir. ¿Cuál es el balance del TEMEC y de aquella renegociación 7 años después? Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que sumar a la ecuación a otra variable. Todo esto ocurrió en el marco de la guerra comercial que Estados Unidos impulsa contra China desde la presidencia de Barack Obama en adelante. En un contexto nada prometedor, donde las riquezas mexicanas pudieron haber sido saqueadas gratuitamente en beneficio de Estados Unidos, la existencia de un gobierno que puso por delante los intereses nacionales redundó en lo inverso. México es uno de los poquísimos países en el mundo que se está beneficiando del giro y de la reorientación geoeconómica que impulsa Estados Unidos. La política soberana permitió aprovechar las oportunidades que brindaba el nearshoring, la relocalización de eslabones de las cadenas de valor mundializadas más cercanas al mercado estadounidense. Desde el 2018 hasta el 2023, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se incrementaron en 118 mil millones de dólares. México superó a China como el primer exportador con destino a Estados Unidos. Y si hilamos aún más fino, podemos observar que en México está eludiendo uno de los problemas que afecta a los países periféricos cuando comercian con los países centrales: la primarización de sus exportaciones y el comercio desigual. El viejo ejemplo de exportar algodón para recibir una prenda de vestir ya confeccionada. Así es, el aumento de las exportaciones de México no se produce en sectores primarios. Los principales productos de exportación son ordenadores y distintos tipos de vehículos como autos, camiones, tractores y piezas de repuesto, rubros industriales de valor añadido que generan inversión y empleos. El aumento en la producción y en las exportaciones no solo benefició al capital, los trabajadores se vieron beneficiados por un aumento de salarios que no fue obra del derrame, sino de una política activa por parte del gobierno para lograr ese efecto. En las 3 presidencias anteriores, entre los años 2000 y 2018, el salario mínimo real había aumentado solo un 16%, algo menos de un 1% anual. Desde la asunción de López Obrador, como ya les mostrábamos anteriormente, y hasta la actualidad, el salario mínimo subió en términos reales un 136%. Multiplicó por más de 10 la suba anual con respecto a la época en que sus antecesores ocupaban el cargo. La geopolítica puede sonar a una cosa lejana a nuestra realidad cotidiana, pero una geopolítica inteligente y un perfil de integración geoeconómica soberana tienen todo que ver con el salario de cada uno de nosotros y nosotras. El contraejemplo en la actualidad es la política llevada a cabo por Javier Milei en Argentina. El seguidismo hacia Estados Unidos conlleva con toda lógica y necesidad a una baja de los salarios y de las jubilaciones, algo que claramente está pasando en el país pese a los delirios del propio Milei sobre los supuestos aumentos de los mismos que solo él ve. Otra iniciativa importante del gobierno de AMLO en política exterior fue el relanzamiento de la CELAC. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños vio la luz en 2011 en la Cumbre de Caracas, de donde surge la necesidad de crear esa instancia. En el marco de la primera ola de gobiernos progresistas se fortalecieron organizaciones multilaterales preexistentes, al mismo tiempo que se crearon otras nuevas. Por aquellos años, los presidentes Lula de Brasil y Néstor Kirchner de Argentina reimpulsaron el Mercosur. Por ejemplo, Cuba y Venezuela crearon el ALBA como una instancia de integración con definiciones anticapitalistas, y se creó la UNASUR, que agrupaba a todos los países de Sudamérica. Por otra parte, la Organización de Estados Americanos, que incluía a todos los países del continente, pero que presentaba algunos problemas. El más importante era que tenía un solo dueño, Estados Unidos, y el dueño podía hacer y deshacer según su conveniencia y excluir a países que contrariaban sus intereses. Sabemos cuáles son. Por ese motivo, Cuba fue excluido de la organización. Lo que no existía en aquel momento era una instancia que agrupara a todos los países latinoamericanos y del Caribe, pero que prescindiera de la presencia injerencista del hegemón. La CELAC venía a saldar esa ausencia. La integraban los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, pero ya sin Estados Unidos.
Durante las primeras cumbres, México continuaba gobernado por la derecha y no jugó un papel protagónico. Luego, con el ascenso de gobiernos reaccionarios en países como Brasil, Argentina y Ecuador, la CELAC entró en un periodo de parálisis y no se produjeron encuentros en los años 2018 ni en 2019. Al año siguiente, el Brasil, gobernado por Jair Bolsonaro, anunció que se retiraba de la CELAC y para ese momento ya había AMLO asumido la presidencia de México. Y a su vez, a México le tocaba la presidencia pro tempore de la CELAC. Andrés Manuel López Obrador tomó la posta para inyectarle vitalidad y convocó a la sexta cumbre que se realizó en el Palacio Nacional, la sede del Poder Ejecutivo. Esto sugirió durante su intervención el presidente de México. La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías. Es decir, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea. Podemos comprometernos a respetar las decisiones internas de los pueblos y que ningún gobierno se arrogue la facultad de someter a otro país bajo ningún motivo, causa o pretexto, o mediante la utilización de dinero, la propaganda, las sanciones económicas y diplomáticas o el uso de la fuerza. AMLO también jugó un rol clave en las crisis que se presentaron en el continente. El caso más notable fue durante el golpe de Estado en Bolivia que derrocó a Evo Morales. México en ese entonces le ofreció asilo político a Evo y su extracción de Bolivia se realizó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que debió enfrentar varias dificultades como el rechazo para concederle el paso en el espacio aéreo de Perú y la negativa de permitir el avión en la recarga de combustible. Otro caso de asilo fue el de Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Glass se encontraba dentro de la Embajada de México cuando solicitó el asilo. Hace algo más de un año, de hecho, el gobierno de Daniel Noboa asaltó la embajada, violando todos los acuerdos internacionales que protegen a las sedes diplomáticas. Además de mantenerse fiel a las tradiciones diplomáticas que caracterizaron el desempeño internacional mexicano durante el siglo XX, AMLO también siguió la denominada doctrina Estrada, que reguló la política exterior en el pasado siglo. ¿Qué dice esa doctrina? Bueno, consiste en el principio de la no intervención en los asuntos internos de ningún otro país. Siguiendo ese principio y un férreo respeto a la soberanía de cada nación, México evitó doblegarse a las presiones para condenar a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Respecto de la isla, AMLO fue aún más allá y propuso que el pueblo de Cuba sea declarado Patrimonio de la Humanidad por su ejemplo de resistencia en defensa de su soberanía. Y siguiendo esta misma línea, México se mantuvo neutral en la guerra entre Rusia y Ucrania y se negó a imponer sanciones a Rusia y rechazó entregar armas a Ucrania. Esta postura también le hizo granearse al gobierno pues una ola de repudio por parte de la Embajada de Israel cuando López Obrador habló de los asesinatos en Gaza que le dolían igual que las víctimas del atentado de 12 de octubre del 2023. Otro punto que merece destacarse es la aplicación del programa Sembrando Vida en países de Centroamérica. ¿De qué se trata? Es un programa que se aplica en 24 de los 32 estados mexicanos y que busca apoyar a las poblaciones campesinas para crear empleo y evitar que se vean forzados a emigrar. Su objetivo es apoyar la producción agroecológica de alimentos, la recuperación de suelos, la reforestación y la instalación de biofábricas para generar insumos como pueden ser fertilizantes o insecticidas naturales. En 2019, Trump amenazó a AMLO con imponer aranceles si no frenaba la inmigración proveniente de países centroamericanos que atravesaban México. ¿Cómo encara Trump un problema semejante? Ya lo sabemos y lo podemos reconfirmar cada día. Militarización de la frontera, centros de deportaciones, represión, cámaras de vigilancia, muros alambrados y expulsiones en condiciones denigrantes. AMLO recurrió a otros métodos. ¿Qué hizo? Extendió el programa Sembrando Vida con financiamiento mexicano a Honduras y en menor medida a El Salvador.
Hasta el momento, el programa benefició a 20.000 hondureños y se firmaron acuerdos para extenderlo a Belice y a Guatemala, y una carta de intención también con Haití. México como un lugar de asilo para todos los perseguidos, como un lugar que promueve la paz, el diálogo y el respeto, que trata a sus aliados de igual a igual e intenta resolver los conflictos por vía diplomática. Ese es el lugar donde se colocó a nivel internacional, un lugar que busca afianzar esta segunda generación de la Cuarta T. Gracias, compañeros. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, el no respetar la soberanía. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña Epigmenio Ibarra. Epigmenio, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, un honor tenerte. Al contrario, Ina, muchas gracias por la invitación y qué gusto que estén ustedes. Epigmenio, entiendo que es bastante difícil resumirlo, ¿no? Resumir el legado de los 6 años en una intervención, en una entrevista, pero queríamos saber tu análisis de qué se va a escribir en los manuales de historia sobre Andrés Manuel López Obrador. Mira, pensando precisamente en eso, las revoluciones han tenido ideas centrales que las han movido. Igualdad, libertad, fraternidad de la Revolución Francesa, tierra y libertad de la Revolución Zapatista en México, proletarios de todos los países unidos, y eso han convocado a las masas y han transformado países. Como suma de todos estos principios centrales que han guiado a la humanidad, ahora hay uno nuevo que representa, a mi juicio, el pensamiento social más avanzado, revolucionario más avanzado, y que se expresa en lo que López Obrador sostenía y que me parece que es su legado: por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Ese planteamiento central del humanismo mexicano, que nos habla de una revolución democrática, incluyente, pacífica, es la mayor contribución de López Obrador. Y otro más, nosotros en la guerra decíamos que del Che había que tomar lo más científico, su ejemplo, su locura. También López Obrador deja su ejemplo, su persistencia, su integridad, su lucha contra todos los obstáculos que enfrentó a lo largo de los años. Y nos muestra que la integridad en el poder es posible y que el desapego al poder también es posible. A diferencia de muchos dirigentes de América Latina, de la izquierda de América Latina, de López Obrador lo que se va a decir es: ganó, se convirtió en un mandatario con un enorme peso y se retiró. Se eclipsó, llegado su término. Pero antes de eso, hizo otra cosa. Modificó la Constitución, promovió un cambio constitucional, no para reelegirse, sino por el contrario, para establecer la revocación de mandato. Entonces López Obrador nos deja, además de lo que ustedes han enumerado en el programa, 1 billón de pesos del presupuesto nacional dedicados a medidas de justicia, que esos son los programas sociales.
y la superación de pobreza extrema y un clima de estabilidad macroeconómica, nos deja un principio, este principio nodal que permite transformar el país entre todas y todos, y que hace que hoy en México baste con ser decente para ser revolucionario. No necesitas pertenecer al proletariado, al campesinado, al estudiantado progresista. Puedes ser también un empresario, a condición de que tu riqueza no la hagas medrando, corrompiendo o siendo parte de un esquema corrupto. Entonces, eso es central. Y la otra cosa central que hace López Obrador, que lo establece en la campaña del 18, del 17. Él me dice en una entrevista, 2 campañas presidenciales. He recorrido el país hablando de que el capital y la plusvalía son las principales causas de la desigualdad. En un país donde mucha gente aspira legítimamente a tener su capital, aunque sea pequeño, y hacer su plusvalía. Creo, me dice, que el problema central es la corrupción. Y vamos a ganar. Porque puse en el centro la lucha contra la corrupción, el combate a la corrupción. Ese es otro principio nodal. América Latina ha sido víctima de una corrupción brutal de los estamentos políticos. Y López Obrador se dedica precisamente a eso. Da el ejemplo. Él decía, hay que barrer las escaleras desde arriba. Y lo primero que tenemos es, me parece, un presidente que en México, por primera vez en la historia, no tiene cola que le pisen. Un presidente que sale como llegó, con los bolsillos vacíos, y que se reintegra al pueblo y desaparece. Eso me parece que es central. Un legado de modestia, un legado de integridad y un legado de persistencia y una idea central que nos incluye a todos. Se puede cambiar al país pacífica y democráticamente. Epigmenio, muchísimas gracias por tu análisis. De nada, Ina, muchas gracias. Bienvenida, bienvenidos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Y llegamos al final de esta base América Latina. No se olviden de hacerse socios de Canal Red, de suscribirse a nuestras redes sociales, de ponerle un me gusta a este vídeo, dejar los comentarios. Todo ayuda. Nos vemos mañana.